Buenas gente bonita de YouTube, aquí vengo con el capítulo 1 de mi Comandante Bai 2002, espero que les guste, este cap será más largo que el anterior para que se entretengan, pero bueno no tengo mucho que decir así que les dejo con el cap. Capítulo 1. Exploración y descubrimiento. La brisa matinal de Nueva York, fresca y ligera, rozaba el rostro cubierto de Aquino mientras caminaba por las concurridas calles de la ciudad. Los murmullos de la multitud, el estruendo constante de los taxis y el sonido de las sirenas que se colaban entre el tráfico formaban un bullicio urbano al que, curiosamente, no estaba acostumbrado. Aunque su mundo había combinado la tecnología más avanzada y la magia más formidable, la humanidad que encontraba aquí le resultaba casi reconfortante en su simplicidad. Se detuvo un momento en la esquina de una calle y observó su entorno. Las aceras estaban repletas de personas de todas las edades y vestimentas. Algunos con trajes de negocios que hablaban rápidamente por teléfonos móviles, otros con atuendos más informales que reían y conversaban con sus amigos. Había algo en esa cotidianidad que le hizo sentir un peso extraño en el pecho, una mezcla de nostalgia y desconcierto. No estaba en su mundo, eso era evidente, pero la vida seguía en movimiento, como si su llegada no fuera más que un susurro entre millones de historias. ¿Qué tan diferente puede ser este lugar realmente?, pensó mientras observaba a un vendedor ambulante que ofrecía pretzels y hot dogs a los transeúntes. Sus ojos marrones claros, intensos y afilados, reflejaban tanto curiosidad como cautela. Aquino vestía ropa casual, una sudadera blanca con capucha que cubría parte de su cabeza, unos pantalones negros deportivos y sus inseparables guantes sin dedos. Bajo esa apariencia urbana, su cuerpo atlético y su capacidad física estaban listas para cualquier cosa, un legado de sus años de entrenamiento y batalla. Aunque a primera vista parecía uno más entre la multitud, él sabía que cualquier enfrentamiento o amenaza inesperada podía revelar su verdadero poder. Caminó unas cuadras más, adaptándose al ritmo de la ciudad y memorizando cada esquina, cada edificio que destacara. Un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo a carcajadas y bromeando entre ellos con un tipo de ligereza que hacía que sus pensamientos se desviaran hacia sus propios amigos, Soarin, Natalan, Stylus, y los demás. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se formó bajo la mascarilla. Era un recordatorio de lo que había perdido y, al mismo tiempo, de lo que le impulsaba a seguir adelante. Pasaron unos minutos y decidió adentrarse en una librería que encontró en una esquina. No era una librería moderna llena de hologramas y asistentes robóticos como las de su mundo. Era un lugar sencillo, con estantes de madera, libros apilados de manera caótica y una anciana detrás del mostrador que hojeaba un periódico con expresión aburrida. «Bienvenido, joven», saludó la mujer con voz rasposa sin levantar mucho la vista. «Gracias, señora», respondió Aquino con voz profunda y cortés. Su acento, aunque sutilmente extranjero, pasó desapercibido en una ciudad tan diversa como Nueva York. Avanzó hacia una estantería que mostraba revistas y periódicos recientes. No tardó en notar una portada que captó su atención. Una imagen de un hombre con un traje de hierro y dorado volando por los cielos de la ciudad, con la palabra Iron Man destacada en grandes letras. Aquino tomó la revista y comenzó a leer. El artículo hablaba de Tony Stark, un multimillonario, filántropo y, al parecer, un genio tecnológico que había construido una armadura capaz de desafiar las leyes de la física. «Interesante», murmuró para sí, mientras su mente comenzaba a trabajar, analizando cada detalle de la descripción y comparándola con la tecnología que conocía. La armadura de Stark parecía avanzada para los estándares de este mundo, pero no era comparable con la fusión mágica tecnológica de la que Aquino había sido pionero. El pensamiento de analizar las capacidades de este Iron Man se desvaneció al escuchar un fragmento de una conversación en la calle. Dos hombres discutían sobre un tal Capitán América y su repentina aparición después de haber estado desaparecido por décadas. Aquino frunció el ceño, tratando de unir las piezas de información. La tecnología y los héroes de los que hablaban no eran familiares, pero sí lo suficiente como para activar un eco en su memoria. Recordó los cómics que alguna vez había visto en estanterías y las películas que, aunque escasas en su mundo, habían dejado una impresión en él. Espera, ¿acaso estoy en el universo de esos cómics y películas?
pensó mientras una oleada de comprensión y asombro lo atravesaba. El corazón le latía con fuerza, y por un instante, sintió que el mundo a su alrededor se movía en cámara lenta. Si estaba en el universo que sospechaba, eso significaba que las reglas del juego eran muy distintas y que debía proceder con cautela. Dejó la revista y se dirigió a la salida, agradeciendo a la anciana con un leve gesto. Ya en la acera, sus ojos comenzaron a buscar algo que pudiera darle más respuestas. Decidió caminar hacia el parque más cercano, un lugar donde pudiera sentarse y organizar sus pensamientos sin el bullicio de la ciudad en constante movimiento. Al llegar al parque, Aquino encontró un banco vacío bajo la sombra de un roble y se dejó caer en él. Las hojas crujían bajo el viento, y el aroma del pasto recién cortado le recordó los momentos de paz que alguna vez tuvo en su mundo antes de que todo se desmoronara con el desafío. Cerró los ojos por un momento, tratando de despejar la niebla de sus pensamientos. Bien, Aquino, vamos a pensar, se dijo. Si realmente estoy en el universo de esos héroes y villanos, debo prepararme. No tengo idea de qué tan pronto aparecerán los problemas, pero no voy a quedarme esperando. La primera tarea era entender mejor cómo funcionaban las cosas aquí. Si Iron Man y Capitán América existían, entonces era cuestión de tiempo antes de que otros nombres icónicos surgieran. La necesidad de información era crucial, y aunque tenía conocimientos básicos de estos personajes, la realidad siempre superaba a la ficción. De repente, un sonido peculiar interrumpió sus pensamientos. Una figura corriendo a toda velocidad, siendo perseguida por dos hombres uniformados, cruzó el parque. Aquino se puso de pie de inmediato, sus músculos tensándose en anticipación. La figura que huía era un joven de cabello desordenado y una expresión de pánico en el rostro, sosteniendo una pequeña bolsa contra su pecho. ¡Alto, ladrón!, gritó uno de los oficiales, apuntando con una pistola de aspecto básico. El instinto de Aquino fue actuar. No podía evitarlo. Su naturaleza de guerrero y protector lo empujaba a intervenir. Dio un salto ágil que lo llevó a cortar la trayectoria del joven, aterrizando justo en su camino. Sus ojos, visibles y penetrantes bajo la capucha, se encontraron con los del ladrón. «Te aconsejo que te detengas», dijo Aquino con voz grave. No era una amenaza, sino una advertencia. El joven vaciló, sorprendido por la aparición repentina de Aquino, pero en lugar de rendirse, giró en otra dirección, buscando escapar. Aquino chasqueó la lengua, y con un movimiento calculado, lo atrapó con un giro que inmovilizó al ladrón sin hacerle daño. «Tranquilo, chaval», susurró Aquino mientras los oficiales se acercaban, uno de ellos jadeando y con las manos en las rodillas. «Gracias, amigo. No sé quién eres, pero nos has ayudado mucho», dijo el oficial más joven, recuperando el aliento. «No hay de qué», respondió Aquino con un tono neutral, mientras soltaba al joven, que no tenía más opción que entregarse. Observó con atención las expresiones de los policías, tratando de detectar cualquier señal de reconocimiento o sospecha sobre él. No encontró nada inusual. Aquí, aún era solo un desconocido más. Cuando la situación se calmó, Aquino se quedó unos minutos más en el parque, reflexionando. Había aprendido algo importante. Aunque este mundo no estaba tan avanzado como el suyo, aún había leyes, héroes y villanos que moldeaban la vida cotidiana. Pero, ¿dónde encajaba él en todo esto? ¿Qué significaba su presencia en un lugar donde apenas comenzaban a emerger los nombres que él reconocía? La tarde comenzó a teñirse de tonos anaranjados y dorados, y Aquino decidió que necesitaba encontrar un lugar donde pasar la noche y, más importante aún, empezar a buscar información de manera más sistemática. Sabía que había cibercafés y lugares donde podría acceder a computadoras. Con su conocimiento de tecnología y su habilidad para adaptarse rápidamente, no sería un problema entender los sistemas de este mundo. El primer paso es recopilar datos. Luego, veremos qué papel juego en todo esto, se dijo, mientras se ponía en marcha. La ciudad de Nueva York, con toda su magnitud y vibrante energía, se desplegaba ante él. Un territorio lleno de posibilidades, secretos y desafíos que aún no comprendía del todo. Pero Aquino, con la determinación en sus ojos y el peso de sus experiencias pasadas en cada músculo de su ser, estaba listo para enfrentarlo.
Cada paso que daba lo acercaba más a un destino incierto, pero emocionante. El sonido de los coches, las risas ocasionales, y el eco de las conversaciones en los cafés de las esquinas, lo rodeaban como una sinfonía urbana que le recordaba que el mundo no se detenía para nadie. Se ajustó la capucha de su sudadera, dejando que la sombra de esta ocultara parcialmente su rostro, y caminó hacia una avenida más iluminada. La luz de los letreros de neón comenzaba a encenderse, y la ciudad parecía transformarse en un mar de colores que danzaban sobre las superficies metálicas de los edificios. Aquino divisó un pequeño café con un cartel que decía Internet disponible. Era un lugar modesto, con mesas de madera y una decoración que intentaba ser acogedora. Sus pasos resonaron suavemente en el suelo mientras empujaba la puerta y entraba. La campanilla sobre la puerta tintineó, atrayendo la mirada de la joven detrás del mostrador. Era una chica de cabello castaño recogido en una coleta alta, que le dedicó una sonrisa cortés. «Bienvenido, ¿qué puedo ofrecerte?», preguntó, mientras secaba una taza con un paño blanco. «Una hora en una de las computadoras y un café, por favor», respondió Aquino, sacando un pequeño billete que había encontrado en uno de sus bolsillos, tras investigar a algunos transeúntes en busca de recursos útiles. La chica asintió y señaló la esquina donde estaban las computadoras. Aquino se acercó y se sentó, encendiendo el monitor que zumbó al cobrar vida. La interfaz era sencilla, mucho más básica de lo que estaba acostumbrado, pero eso le facilitaba el trabajo. Comenzó a teclear rápidamente, buscando información sobre eventos recientes, nombres de héroes y figuras reconocidas. «No hay Vengadores todavía», pensó tras unos minutos de búsqueda. Los datos confirmaban que Tony Stark había aparecido recientemente como Iron Man, y que Steve Rogers, el legendario Capitán América, había sido hallado y revivido después de años de estar en el hielo. Sin embargo, aún no existía la cohesión de un equipo de héroes, ni la amenaza inminente de enemigos tan poderosos como los que enfrentaría en el futuro. Aquino absorbió cada dato, conectando piezas en su mente. Le quedaba claro que estaba en una versión temprana del universo de superhéroes, en una etapa de transición donde la humanidad comenzaba a aceptar la existencia de figuras extraordinarias. A medida que leía, su mente volvía al desafío y a la lucha titánica contra Rebel. Aunque la batalla había terminado en derrota, lo que había aprendido le sería útil para enfrentar cualquier amenaza aquí. El sonido de la puerta abriéndose hizo que levantara la vista. Un hombre alto y corpulento, con una chaqueta de cuero y barba incipiente, entró al café con pasos decididos. Sus ojos recorrieron el lugar rápidamente antes de posarse en Aquino por un momento. No era una mirada de reconocimiento, sino de evaluación. Aquino bajó la mirada al monitor, pero mantuvo la atención periférica en el recién llegado. Probablemente un agente o algún tipo de detective, dedujo Aquino, sintiendo el peso de la situación. Aunque no se había expuesto demasiado, sabía que llamar la atención en un mundo tan observador y controlado no era difícil. Decidió que había recopilado suficiente información por el momento y se levantó para dirigirse al mostrador a pagar. La chica le sonrió de nuevo mientras él deslizaba el dinero. «Espero que te haya servido el tiempo en la computadora. No muchos vienen solo a investigar», comentó con una risa ligera. «Sí, fue útil, gracias», respondió Aquino con una inclinación de cabeza. La mascarilla cubría su expresión, pero sus ojos transmitían una calidez inesperada. Al salir del café, sintió que la brisa de la noche le acariciaba la piel. Las luces de la ciudad brillaban más intensamente, y el ritmo nocturno comenzaba a tomar forma. Aquino empezó a caminar hacia un lugar donde pudiera observar sin ser observado, un hábito que había desarrollado durante sus misiones en el pasado. Encontró un callejón que se abría paso entre dos edificios altos y se detuvo allí, apoyándose contra la pared de ladrillos fríos, mientras las luces parpadeaban en los carteles a su alrededor. «Así que este es el mundo al que he llegado. Un lugar donde los héroes apenas están despertando y las amenazas todavía se esconden en las sombras», pensó, mientras una mezcla de expectativa y desafío se arremolinaba en su pecho. Un ruido metálico y una sombra rápida interrumpieron sus pensamientos. Aquino giró la cabeza instintivamente, sus sentidos agudizados alertándolo.
De entre los contenedores de basura apareció una figura encapuchada que se movía con sigilo, observando a ambos lados antes de notar la presencia de Aquino. Era un joven de mirada astuta y movimientos nerviosos, como un ladrón en busca de un escape. ¿Quién eres tú?, preguntó el joven, sus ojos entrecerrándose mientras evaluaba si Aquino representaba una amenaza. Alguien que te aconseja que sigas tu camino antes de meterte en problemas, respondió Aquino, su voz baja y firme. El joven dudó, pero decidió seguir adelante, desapareciendo en la oscuridad del callejón. Aquino lo observó hasta que se perdió de vista y luego volvió su atención a la ciudad que se desplegaba ante él. Una ciudad que pronto conocería su nombre, pero no todavía. Por ahora, él era un observador, un guerrero adaptándose a un mundo nuevo, preparado para lo que pudiera venir. Y mientras los ruidos de la ciudad llenaban el aire, Aquino supo que el verdadero desafío aún estaba por comenzar. Aquino observó la intersección iluminada desde las sombras del callejón, respirando profundamente mientras dejaba que la brisa fresca de la noche enfriara su mente. Las luces de los taxis y los vehículos particulares creaban patrones danzantes en la avenida, reflejándose en los escaparates y ventanas cercanas. A pesar del bullicio, había algo casi sereno en el ritmo constante de la ciudad, como si Nueva York tuviera su propia cadencia que nunca se detenía. ¿Cómo es posible que en un mundo que apenas comienza a enfrentar lo extraordinario, la gente pueda seguir con su vida como si nada?, se preguntó Aquino, permitiendo que una mezcla de asombro y añoranza se infiltrara en sus pensamientos. Pensaba en sus compañeros de batalla, Soarin, Natelan, Stylus, y los demás, quienes siempre encontraban la manera de relajarse y bromear incluso en los momentos más oscuros. Una punzada de nostalgia atravesó su pecho, pero la sofocó rápidamente. No podía permitirse debilidades en un lugar donde aún no conocía el alcance de las amenazas. Mientras cavilaba, un repentino destello de luz azul en el cielo captó su atención. Aquino enfocó su mirada y vio como una figura metálica, envuelta en energía pulsante, sobrevolaba la ciudad. Era un espectáculo que probablemente habría dejado boquiabierto a cualquier otro transeúnte, pero Aquino reconoció la silueta de inmediato. Tony Stark, el hombre detrás de la armadura de Iron Man. Aquino frunció el ceño, evaluando cada movimiento de la figura voladora. Sabía de Stark por las investigaciones que había hecho en el café. El genio, millonario, filántropo, y, aunque ya famoso, aún en los inicios de su travesía como superhéroe. Para Aquino, la presencia de Iron Man era un recordatorio de que estaba en un mundo en transición, un lugar donde las semillas de lo que vendría estaban recién germinando. De repente, el sonido agudo de sirenas perforó la calma relativa, seguido por un estallido a pocas cuadras de distancia. Aquino se movió instintivamente, corriendo hacia la fuente del ruido. Mientras zigzagueaba entre los transeúntes y los callejones, su mente trabajaba en posibles escenarios. ¿Un robo? ¿Un ataque? ¿Una aparición de un villano menor? No lo sabía, pero estaba dispuesto a averiguarlo. Cuando llegó al lugar, un banco en la esquina de una concurrida avenida, el caos se desplegaba ante sus ojos. Vidrios rotos, humo escapando de las ventanas y una figura imponente que mantenía a los policías a raya con descargas de energía eléctrica. Era alto, con una armadura rudimentaria que brillaba con destellos eléctricos. Un criminal, evidentemente con acceso a tecnología avanzada, aunque nada comparado con lo que Aquino había enfrentado antes. Aquino evaluó la situación en segundos. Podría intervenir de inmediato y arriesgarse a exponerse, o podría observar, tomar notas, y medir las capacidades de los adversarios en este mundo. Un pensamiento le cruzó la mente. No puedo permitir que inocentes sufran mientras decido qué hacer. Con un movimiento decidido, Aquino activó la dimensión de bolsillo de su inventario, dejando que la magia y la tecnología se combinaran para que su espada encantada y un escudo aparecieran en sus manos. Las runas de la hoja brillaron brevemente, reaccionando a su toque, mientras el escudo se desplegaba con un zumbido. ¡Ey, gigante de feria!, gritó Aquino, atrayendo la atención del villano, que giró la cabeza bruscamente hacia él. Los policías también miraron, sorprendidos por la repentina aparición de un hombre armado con un escudo y una espada en medio de Nueva York. ¿Y tú quién demonios eres?,
bramó el villano, soltando una carcajada que resonó en el aire. Sus ojos chispeaban con un brillo azul que revelaba su poder latente. Aquino esbozó una sonrisa irónica bajo su mascarilla y avanzó lentamente, evaluando los movimientos de su oponente. Era claro que el villano, a pesar de la imponente presencia y los efectos dramáticos, no estaba acostumbrado a enfrentarse a alguien con habilidades tan precisas y experiencia en combate. Solo un turista con poca paciencia para los espectáculos mediocres, respondió Aquino con un tono juguetón, mezclando el humor que lo caracterizaba con una amenaza implícita. El villano frunció el ceño, confundido y molesto por la falta de miedo en los ojos de su oponente. Con un rugido, levantó ambos brazos, y una tormenta de rayos eléctricos brotó de sus guanteletes hacia Aquino. El aire chisporroteó, cargado de energía, mientras las personas alrededor gritaban y retrocedían. Aquino movió su cuerpo ágilmente, esquivando la ráfaga inicial y levantando el escudo para bloquear el siguiente ataque. Las chispas salpicaron la superficie mágica y tecnológica del escudo, dispersándose en un espectáculo luminoso. ¿Eso es todo? Aquino dejó caer la provocación como si fuera un comentario casual, ajustando la postura de su espada. Los ojos del villano se encendieron de rabia, lanzándose hacia adelante en un intento desesperado de intimidarlo con un ataque frontal. Aquino, con una destreza que superaba con creces lo humano, giró sobre su eje y esquivó el ataque, dejando que el villano pasara de largo. Un segundo después, Aquino golpeó con el escudo en la parte trasera de la armadura del hombre, desequilibrándolo. La multitud observaba asombrada, como si estuvieran viendo algo sacado de una película de acción. El villano se giró torpemente, recuperando el equilibrio, y lanzó una patada que Aquino interceptó con un movimiento preciso de su espada. La hoja cortó el aire con un zumbido, rozando la armadura y emitiendo un brillo verde cuando los encantamientos se activaron. ¡Maldito seas! El villano gritó, retrocediendo mientras miraba la marca que la espada había dejado en su armadura. Eso dicen todos los que pierden, replicó Aquino con un tono de burla. Antes de que el villano pudiera reaccionar, Aquino corrió hacia él, aprovechando su velocidad sobrehumana. En un parpadeo, estaba a centímetros de distancia, y con un golpe certero, le arrebató uno de los guanteletes eléctricos. El villano jadeó, desconcertado. Era evidente que no esperaba que alguien lo desarmara tan fácilmente. Intentó retroceder, pero Aquino ya estaba un paso adelante, bloqueando su escape con el escudo. «Hora de hablar, grandote. ¿Quién te dio la tecnología?», preguntó Aquino, acercándose mientras el brillo de su espada proyectaba sombras danzantes en la escena. El hombre titubeó, su mirada temblando entre el miedo y la incredulidad. Pero antes de que pudiera responder, un sonido metálico, familiar para Aquino, resonó en el cielo. Un destello rojo y dorado descendió, y con un aterrizaje que dejó marcas en el pavimento, Iron Man apareció, sus ojos iluminados enfocándose en los dos combatientes. «Parece que llegué tarde a la fiesta», comentó Stark, su voz filtrada por el modulador de su casco. Observó a Aquino con curiosidad, pero sin bajar la guardia. Aquino mantuvo su posición, su mente calculando rápidamente qué decir o hacer. Estaba en el radar de Tony Stark, un hombre tan perspicaz como ingenioso. Cualquier error en ese momento podría significar complicaciones futuras. «Solo limpiando las calles», respondió Aquino, bajando lentamente el arma y levantando el escudo en señal de que no buscaba pelea con él. Tony inclinó la cabeza, procesando la situación. Iron Man se mantuvo en silencio por unos segundos, el brillo azul de sus ojos mecánicos escaneando a Aquino de arriba abajo. La voz de Jarvis, el asistente de inteligencia artificial de Stark, resonó dentro del casco. «Señor, los análisis muestran que el individuo posee armamento de naturaleza desconocida, con rastros tanto de tecnología avanzada como de energía de origen indeterminado. Recomendaría precaución». Tony chasqueó la lengua con un leve toque de frustración. Lo último que necesitaba era otro misterio en Nueva York, especialmente uno con una espada y un escudo que parecían salir de una historia fantástica. «Y bien, caballero medieval con un toque moderno», dijo Stark, cruzándose de brazos, aún flotando a pocos metros del suelo. «¿Quieres contarme qué haces aquí jugando al héroe en mi ciudad?». Aquino soltó un suspiro interno.
Sabía que, si bien no podía revelar toda la verdad, tampoco sería prudente mentirle a un genio como Stark. Decidió optar por una estrategia intermedia. Solo estoy de paso. Un pequeño desvío en mis viajes, y ya ves, terminé ayudando en un conflicto, respondió Aquino, guardando su espada en la dimensión de bolsillo de su inventario, lo que hizo que desapareciera en un destello sutil. La desaparición del arma no pasó desapercibida para Tony, cuyos sensores captaron la fluctuación de energía. Stark bajó al suelo, las luces de su armadura reflejando la curiosidad en sus ojos. Esa tecnología, no es de aquí. Ni de cualquier sitio que haya visto, para ser honesto. ¿Eres algún tipo de alienígena? ¿Algún héroe del espacio perdido? Preguntó Tony, con el tono a medio camino entre la seriedad y la burla que lo caracterizaba. Aquino se tomó un momento para considerar su respuesta. Sabía que en el universo de Marvel la aparición de seres con poderes y tecnología avanzados no era nueva, pero él estaba fuera de la línea temporal que recordaba de los cómics. Soy humano, respondió finalmente, pero vengo de un lugar donde la magia y la tecnología son tan comunes como las armas en tu armadura. Y no soy un enemigo, añadió antes de que Tony pudiera hacer otra pregunta incómoda. Tony entrecerró los ojos, tratando de leer entre líneas. Aquí no podía sentir el peso de su escrutinio, pero antes de que la situación pudiera intensificarse, el villano, que hasta entonces había estado silencioso y tembloroso, aprovechó la distracción para lanzar un ataque sorpresa. Una ráfaga de energía emergió del guantelete que aún llevaba puesto, apuntando directamente a Tony. ¡Cuidado!, gritó Aquino, empujando a Stark fuera del camino y levantando su escudo en un movimiento rápido para interceptar el ataque. La descarga golpeó el escudo, haciendo que Aquino se tambaleara por la fuerza, pero logró mantenerse de pie. Tony reaccionó al instante, lanzando un rayo repulsor que desarmó por completo al villano y lo dejó inconsciente en un abrir y cerrar de ojos. Un silencio pesado cayó sobre la escena, interrumpido solo por los jadeos de Aquino. Vaya, tienes buenos reflejos, dijo Stark, mirándolo con una mezcla de respeto y asombro. Pero esto no ha terminado aquí. Necesitamos hablar, y creo que tenemos mucho de qué discutir. Aquino asintió lentamente, sabiendo que acababa de llamar la atención de uno de los hombres más poderosos e influyentes de este nuevo mundo. Y aunque aún no entendía del todo cómo había llegado allí o qué le deparaba el futuro, una cosa era segura. La vida en Nueva York, en esta versión del mundo que apenas comenzaba a descubrir, iba a ser todo menos tranquila. La tensión en el aire era palpable mientras las sirenas de la policía y las ambulancias comenzaban a acercarse al lugar del enfrentamiento. Aquino y Tony Stark intercambiaron miradas, cada uno evaluando al otro con una mezcla de respeto y cautela. Bueno, parece que la caballería llegó tarde, comentó Stark con su característico sarcasmo, observando cómo los oficiales se acercaban con armas desenfundadas y miradas de incertidumbre. Señor Stark, ¿todo en orden?, preguntó uno de los oficiales, sin apartar la vista de Aquino, que aún sostenía su escudo, su figura imponente proyectando una sombra larga en la acera iluminada por las luces parpadeantes de los vehículos de emergencia. Todo bajo control, oficial. Solo un pequeño altercado con un amigo nuevo que, por cierto, nos ayudó a mantener a este tipo bajo control, respondió Tony, señalando al villano que yacía inconsciente en el suelo. Los policías miraron a Aquino con ojos entrecerrados, inseguros de cómo procesar su presencia. Él, por su parte, bajó lentamente el escudo y dio un paso atrás, mostrando que no representaba una amenaza. Sabía que, a pesar de la presencia de Tony Stark, la situación seguía siendo tensa, y cualquier movimiento en falso podría escalar las cosas. ¿Tiene nombre tu amigo nuevo, Stark?, preguntó otro oficial, con el ceño fruncido y la mano aún en el gatillo. Tony se giró hacia Aquino y alzó una ceja, dejando que el silencio hablara por él. Aquino entendió la indirecta y se aclaró la garganta antes de responder. Aquino. Mi nombre es Aquino, y solo estaba de paso cuando me encontré con esto, dijo, haciendo un gesto hacia el villano inmóvil. El nombre no significaba nada para los oficiales, pero la manera en que Tony Stark parecía aceptarlo como aliado temporal bastó para que bajaran la guardia, al menos por el momento.
Aquino sintió el alivio correr por su cuerpo, aunque sabía que este solo era el inicio de una serie de interrogantes y complicaciones que tendrían que resolver. Bien, Aquino, dijo Stark, esbozando una sonrisa ladeada, será mejor que salgamos de aquí antes de que los periodistas nos llenen de preguntas. ¿Qué te parece una pequeña charla en un lugar más privado? Aquino asintió, sintiendo que no tenía mucha lección. Este mundo aún era un misterio para él, y Tony Stark, con todo su intelecto y recursos, podría ser una fuente invaluable de información. Además, era consciente de que no podía permitir que su llegada pasara desapercibida sin intentar controlarla de alguna manera. Tony extendió la mano y tocó el hombro de Aquino, activando una serie de micropropulsores en su armadura que comenzaron a emitir un suave zumbido. Agarra fuerte, esto puede marearte un poco, advirtió Stark. Antes de que Aquino pudiera responder, sintió como la fuerza de los propulsores lo levantaba del suelo junto a Tony, y en un instante, los dos desaparecieron en el cielo nocturno, dejando atrás el caos del enfrentamiento y las luces destellantes de la ciudad. Mientras se alejaban, Aquino miró hacia abajo, observando la ciudad que se extendía en un mar de luces y sombras. Era un mundo nuevo, lleno de incógnitas y desafíos, y aunque no sabía qué le deparaba el futuro, una cosa era cierta. Estaba listo para enfrentarlo. Con Tony Stark a su lado y el murmullo constante de la ciudad bajo sus pies, Aquino se preparó para la conversación que cambiaría su percepción de este mundo y su papel en él. Minutos después, Tony Stark y Aquino aterrizaron suavemente en la azotea de la Torre Stark, un edificio que se erguía majestuoso y moderno sobre el horizonte de Nueva York. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, y el aire frío de la noche envolvía a ambos hombres mientras sus pies tocaban la superficie de metal. Aquino, aún recuperándose del viaje aéreo, miró a su alrededor con una mezcla de asombro y cautela. La tecnología del edificio, aunque familiar en algunos aspectos, tenía un toque único, distintivamente perteneciente a la mente ingeniosa de Tony Stark. Bienvenido a mi humilde morada, anunció Stark con una sonrisa, mientras su casco se retraía para revelar su rostro. Sus ojos, curiosos y perspicaces, se fijaron en Aquino. Así que, Aquino, tienes un nombre interesante y habilidades que no encajan en ninguna de las casillas que conozco. Y créeme, tengo muchas casillas. Aquino esbozó una leve sonrisa bajo la mascarilla, pero sus ojos permanecieron serios. Había llegado el momento de empezar a entender este mundo, de aprender cómo encajaba en él y qué podía esperar. Supongo que tengo muchas respuestas que dar, pero también muchas preguntas, respondió Aquino, bajando la mirada hacia el brillante logo de Stark en el piso. Tu mundo es peculiar, y no es exactamente el lugar al que estoy acostumbrado. Stark se cruzó de brazos y se apoyó contra una barandilla de metal, dejando que la brisa nocturna agitara su cabello. El ingeniero estaba acostumbrado a lidiar con lo inusual, pero aquí no era diferente. Había algo en él que no se trataba solo de tecnología o magia. Era un aura de experiencia y determinación que parecía superar la de cualquier persona común. Déjame adivinar, dijo Tony, rompiendo el silencio. No eres de por aquí. Tal vez de otro país, o incluso de otro planeta. No sería la primera vez que algo así sucede. Aquino dejó escapar una risa suave, sin humor. Sus ojos escanearon el horizonte, la imagen de los edificios y luces parpadeantes que formaban la columna vertebral de Nueva York. No es exactamente eso, Stark. Pero tienes razón en algo. Soy un extraño en esta tierra, dijo, girándose hacia Tony con una mirada firme. Hay cosas que aún no puedo decirte, no porque no quiera, sino porque ni siquiera yo las entiendo completamente. Stark lo miró con atención. Por un momento, la seriedad en sus ojos se suavizó. Sabía lo que era cargar con secretos y vivir con un pasado complicado. Está bien, Aquino. Aquí todos llevamos un poco de equipaje extra, dijo Tony con un tono más comprensivo, alejándose de la barandilla y acercándose a él. Pero si vas a moverte por mi ciudad y hacerte notar, necesitamos ponerte al día. Y necesito saber si podemos contar contigo o si eres otro dolor de cabeza para mí y para los demás. Aquino asintió, entendiendo la importancia de la oferta.
No podía permitir que la desconfianza se instalara entre ellos, especialmente si pretendía moverse en este mundo sin llamar la atención equivocada. Puedo prometerte que no soy una amenaza, Tony. Pero si vamos a hacer esto, necesito entender mejor este mundo y sus reglas, respondió, con la misma firmeza que había mostrado en el combate. Stark lo miró un momento más, evaluando sus palabras y su postura. Finalmente, asintió y extendió una mano. Trato hecho, pero tendrás que acostumbrarte a la manera en que hacemos las cosas aquí. Y yo me encargaré de encontrar respuestas a lo que eres y de dónde vienes. Aquino aceptó el apretón de manos, una promesa silenciosa de colaboración y, al mismo tiempo, una advertencia de que los días por venir serían cualquier cosa menos fáciles. La noche continuó en la ciudad de Nueva York, pero en la azotea de la Torre Stark, dos figuras se preparaban para un futuro incierto, uno lleno de desafíos, alianzas inesperadas y descubrimientos que cambiarían la forma en que entendían sus respectivos mundos. Fin del capítulo. Bueno gente, espero que les haya gustado este primer capítulo, me dicen en los comentarios qué tal les pareció y por cierto, ya falta muy poco para llegar a los 100 subs, realmente les agradecería un nuevo que me apoyen para llegar a esta meta. Pero bueno, ya no tengo nada más que decir así que me despido y nos vemos para la próxima, chao.